Eh, el encuentro de hoy es una charla más allá de lo informativa de lo que va a ser el programa de este año, que es un programa anual y que es un programa diseñado un poco para los tiempos que vienen. Entonces, lo que vaya a compartir, así todo no resuene en la propuesta, o no se den los tiempos, o bueno, a cada uno sabe. Sí estoy segura que esta información les va a servir a todos, porque es un poco lo que nos va llamando la energía, ¿no? En lo personal, lo que me ha pasado siempre es que en función de lo que yo venía sintiendo en el ambiente, fui creando las propuestas durante todo este año. Muchos me vienen acompañando de hace mucho tiempo. Eh, Coincidentemente, estamos celebrando este nuevo retorno de Saturno eh, en Aries, y cuando yo comencé con Qigong, empecé estudiando, fueron 3 años y estuve ahí en el intercambio entre Saturno en Piscis y Saturno en Aries. De hecho, mis dos hijos nacieron durante la formación, así que en esos 3 años los dos eh, me hicieron vivir esa experiencia de Saturno. Así que ahora, con 30 años después, el retorno, la propuesta de este tiempo, en cierta forma, es un poco el sueño que he tenido en ese tiempo y la visión también que se me presentó, porque cuando yo me recibí de profesora de Qigong, eh, muchos me preguntaban si yo no formaba a otros profesores y demás. Y siempre sentí que era una práctica que nos iba a ser muy rica a los occidentales desde el primer momento, quizás por la realidad que yo tuve en ese momento. Yo, cuando terminé mi formación, tenía un bebé de 1 año y otro de 3. Entonces, fui de las personas que me dije, bueno, si esta técnica me sirve para este momento, para mantener la armonía en medio de este caos, lo que significa estar con dos bebés, sirve; si no, no sirve para nada, ¿no? Y creo que eso es un poco el detonante de mostrarme lo que yo he buscado. Muchas veces las personas descansan en una teoría, en una formación, y parece como que tienen ese título, tienen esa formación, y es como que tienen todas las respuestas o todo. En mi caso, por más que yo tuviera toda esa técnica, si yo no servía para lo que a mí me servía en mi vida útil, no servía para nada. Entonces, eso un poco fue lo que me fue llevando a los que ya vienen trabajando conmigo, y que por eso también ahora voy a decir por qué a este programa le puse Círculo de Mujeres y Hombres Medicina. Saben que siempre fui de ir llevando esta práctica a cómo aplicarla a la vida diaria, porque si uno ve el Qigong como una técnica, como lo que es una práctica dentro de la medicina china, que nos sirve para autotratarnos, ¿no? A mantener la salud. Lo que dice la práctica de Qigong es que si la mente se mantiene en armonía, el cuerpo no tiene por qué enfermarse. Y como la mente es la que desalinea la dirección de la energía, es la misma intención mental la que vuelve al orden. Entonces, la medicina china básicamente es preventiva. Entonces, lo que sostiene es que la enfermedad no tendría por qué existir si nosotros estamos atentos a las señales. Entonces, una cosa es todos estos principios de la práctica de Qigong llevados a la práctica como lo usaban los monjes taoístas, aislados, llevando una vida ascética; y otra cosa es estar en el ritmo de ciudad, teniendo que enfrentarnos a nuestra realidad, que nuestra mente racional es la que predomina en nuestra cotidianidad. Entonces, es muy difícil que nosotros nos habitemos, conectemos, percibamos todo
sin ser afectados por el entorno, ¿no? Entonces, desde ese lugar, la práctica de Qigong no nos va a servir, no nos va a conducir a ningún lado, así estemos todo el día practicando Qigong, porque el trabajo de la alquimia, de poder balancear esa mente y dejar de intelectualizar y de tratar de entender, es muy difícil. Nosotros como occidentales siempre intentamos entender de qué se trata. Entonces, bueno, mi punto de partida fue ese, que yo iba a entender en la medida que lo pudiera integrar en mi vida diaria. Entonces fui haciendo ese caminito. ¿Por qué al programa le puse círculo? Porque círculo es el símbolo que representa la primera postura que nosotros hacemos en la práctica de Qigong, que es la postura de Uji, vacío, que simboliza el momento antes de la concepción. La práctica de Qigong nos invita a explorar el campo no visible, a salirnos de la forma. Y esa es la riqueza, de empezar a mirar el mundo no desde esa materialidad en la cual podemos, obviamente, observar, sino ir más allá. Entonces, el primer trabajo que nosotros hacemos es ir más allá de nosotros mismos y más allá de nuestro cuerpo. Entonces, explorar el cuerpo, habitarnos desde un espacio sutil, no visible, como hoy en día mucho se habla de la física cuántica, de ese espacio no visible donde están todas las posibilidades, es nuestro espacio donde nosotros entrenamos ahí. El entrenamiento nos hace descansar en ese espacio invisible, porque es el que nos cobija y la postura de Uji es la que representa justamente ese momento, el momento antes de la separación entre el yin y el yang, es el momento antes de encarnar. Entonces, en ese espacio, cuando nosotros volvemos, es una forma de rendirnos a esa fuente infinita, a eso superior. Y de esa manera también somos conscientes que nuestra densidad física es una barrera y al mismo tiempo es una distorsión de esa mente que nos sostiene. Entonces, cuando hacemos un Yi, entramos en vacío. Y toda nuestra práctica en sí es ir conduciéndonos a permitir que la energía nos vaya conduciendo, que sea ella la que nos vaya corrigiendo también. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno trabaja el cuerpo desde un espacio sutil, energético, no hay error, no hay algo que esté mal o bien. Entonces, constantemente, todas las prácticas siempre nos va a llevar a una integridad con nosotros mismos, a una unidad. ¿Qué sucede? En este transcurso de 30 años, hubo muchas personas que sostuvieron su práctica y hoy pueden hablar por sí mismas con su vida. Esa vida que está armonizada, que está integrada, que han superado un montón de situaciones en lo cotidiano y que lo han logrado trascender con liviandad, porque eso es un poco lo que nos lleva a la práctica, a poder mirar nuestro diario vivir desde un lugar más liviano, sin esa densidad que a veces le ponemos con respecto a lo que es el cuerpo, porque el cuerpo físico es como que pareciera que eso no se puede cambiar. Cuando nosotros nos sumergimos en ese espacio sutil, sabemos que si hay algo que está seguro es la impermanencia. Todo el tiempo esos átomos, esas moléculas se están moviendo y en definitiva, ¿a qué nos sumerge? A un estado vibracional. Entonces, la propuesta de este año es porque justamente hoy por hoy, después de tanto tiempo, tengo el regalo de poder compartir esta práctica con personas que con su vida y con su práctica pueden abrazar vibracionalmente a otros que recién empiezan a tomar contacto. Y yo recuerdo el primer seminario que yo estuve en la práctica de Qigong. Yo vengo del fitness y vengo de la práctica de yoga.
Y cuando comencé con el tema de fitness, teníamos profesoras que estaban muy asociadas a la danza clásica, entonces eran muy exigentes. Le faltaría el palo atrás, como decía mi madre cuando hacía danzas españoles, tenía una profesora que le daba atrás para que estuviera siempre derechita, ¿no? Y de eso a veces venimos, ¿no? De cierto nivel de exigencia. Recuerdo que cuando yo volví de ese seminario, fue tan contundente la práctica desde esa suavidad, desde esa caricia que recibí con la práctica, que me miré al espejo, me puse a llorar y me pedí perdón, porque me sentí que hasta ahora mi relación con el cuerpo había sido un maltrato. Y en estos tiempos donde uno va viendo que el sufrimiento en las personas está a veces como muy anclado en el físico, es muy importante tener una práctica que nos acaricie, que nos vuelva a esa inocencia, ¿no? Entonces, por eso es que diseñado están en tres etapas. ¿Por qué? Porque las personas que recién comienzan, quizás algunas puedan llegar a tener alguna situación limitada de salud que no puedan practicar. Y la práctica de Qigong también se puede practicar desde la visualización. De hecho, yo ayer subí un video donde justamente María Laura, que hace ya más de 20 años que tiene de práctica, nos conocimos porque ella vino a hacerse un estudio de numerología y después comenzó con la práctica de Qigong. Ayer justo cumplió un año de la operación, de cuando ella casi pierde su pie en el accidente que tuvo el año pasado. Ayer cumplió 18 años su hijo, con el cual ella, estando embarazada, practicó Qigong. Y en esta práctica de restaurar su pie, experimentó lo que era practicar Qigong sin poder moverse. Entonces, como yo les dije, le agradecí su testimonio porque creo que nada mejor en este tiempo que poder ser abrazado por otro que ha pasado esa experiencia y yo no la he vivido. Entonces, alguien que pueda resonar con eso y que se sienta, ella me contaba que todo lo que era rehabilitación estaba como muy limitado y que a ella toda la práctica del Qigong le ha ayudado muchísimo y de hecho ella hablaba con los kinesiólogos y mostraba cosas. Entonces, ¿qué sucede? El límite nos lo da la materia, pero también es nuestra materia prima para poder sembrar. Y este es un tiempo de nueva siembra. Entonces, abrimos justamente este espacio para cada uno en qué lugar está, en qué posición está y qué es lo que quiere explorar en sí mismo. Pero quien se quiere empezar a explorar en el espacio energético, en sutil, en habitarse en ese espacio, la práctica de Qigong la va a encontrar con mucha riqueza. ¿Qué sucede? Que también la práctica de Qigong nos lleva a trabajar mucho con nuestra energía ancestral. Entonces, la segunda parte del workshop, del seminario, o sea, en una etapa inicial, me parece más que suficiente que la persona haga un seminario, que puede, la primera parte dura 2 horas y media, va a haber 4 seminarios al año, que un poco se asemeja a cuando nosotros teníamos la formación. Nosotros teníamos 4 seminarios al año, fin de semana entero, y después teníamos nuestra práctica personal, y cada uno iba haciendo su práctica, ¿no? En este caso, la persona que recién comienza puede participar del workshop y después hay, tanto en mi canal de YouTube como tengo las clases online o clases que si quieren hacer personalizadas, si hay alguna parte particular que quieran trabajar, eh, tienen un montón de material para seguir siendo apoyadas. En la medida que uno va integrando esto y le empieza a gustar y le empieza a tomar sabor, también uno empieza a adentrarse en todo lo que es cómo aplicar la práctica de Qigong a la vida de uno, en lo cotidiano. Entonces ahí vamos a estar trabajando un poco más con temas teóricos, pero también con temas más profundos de práctica que están muy asociadas a la respiración embrionaria, por ejemplo, que nos lleva al origen, a activar el recuerdo,
activar memorias, después otro tipo de prácticas más profundas donde nos lleva a ir observando nuestra etapa de vida de acuerdo a la edad. Entonces también la forma en que administramos nuestra energía se modifica en la menopausia, se modifica en la adolescencia, se modifica en el embarazo, se modifica cuando uno ya está avanzado en edad. Pero no porque el ejercicio se modifique, sino cómo yo me muevo desde mi relación con mi mente, qué trabajo de autoobservación me conduce a esta etapa de vida en la cual estoy viviendo. Entonces esto hace que el cuerpo, cuando hay un desgaste físico, hay una necesidad de restaurar y de regenerar al cuerpo. Entonces hay un trabajo de saber administrar y guardar, sino ponerse con toda la carne al asador, ¿no? Entonces uno tiene que regular. Por eso es que, ¿cuál es la propuesta? Es que la persona tiene que autorregular su práctica. No soy yo, porque es lo mismo que un médico a uno le diga una medicina y que le tenga que dar y después en el diario vivir uno está con uno mismo. Y ahí es donde uno hace líos con su salud. Lo mismo pasa con la práctica. En muchos casos yo tengo pacientes que cuando trabajo con masaje y demás y me cuentan de su situación personal, le transmito la práctica del Qigong aplicada a su vida diaria, porque en realidad todo el mundo está haciendo Qigong. Porque ¿qué es Qigong en sí? Es mover energía con la mente, con la intención. Entonces todo el tiempo estamos creando y todo el tiempo estamos viendo la manifestación de esa creación. Entonces eso es lo interesante, que todo el tiempo estamos siendo testigos de cómo estamos direccionando nuestra energía. Entonces, la salud es mucho más que mantenernos en armonía, es tener una vida sin fisuras. Y ahí está el punto y el desafío de cada uno, de que dónde está esa fisura en mi vida que de alguna manera estoy perdiendo chi, estoy perdiendo energía, me estoy debilitando. Entonces, en este momento hay muchos practicantes de Qigong que están tomando conciencia de su propio poder y están siendo poderosas. Entonces, una forma también de expandirnos es tener ese espacio en conjunto donde nos compartamos. Por eso es este tema de círculo, porque no hay uno que esté adelante, uno que esté atrás. No hay uno más importante que otro. Entonces también esta propuesta es distinta para las personas que ya conocen la práctica de Qigong, porque el trabajo va a ser más vibracional, no va a ser Elizabeth que está transmitiendo técnica nada más. Ella va a estar con su vibración, pero va a estar siendo acompañada. Entonces acá va a ser la energía la que nos va a estar envolviendo. Y es una energía amorosa y dulce porque sabemos lo que es tratarnos mal, porque hemos pasado por ahí. Por eso es el trabajo de sanación. Y después hay una tercera etapa que por qué yo la integré en la práctica de Qigong. En el 2022 tomo contacto con unos libros que se llaman La Vía de la Maestría. Son tres textos que han sido canalizados eh, por Jayen, fue un meditador, es un meditador y ha sido creo que profesor de yoga, si no me equivoco, que él tardó 9 años en canalizar estos libros. Son enseñanzas de Jesús, pero este Jesús no es el Jesús que se presenta como un maestro, sino que se presenta como un amigo y que habla muy desde su parte humana. Estos textos a mí me movilizaron mucho porque yo lo que sentí es que era un lenguaje muy simple, que todos lo podemos entender, sin embargo tocaba fibras muy profundas. Entonces empecé a entender lo que era ese lenguaje, que era vibracional. Entonces uno trata de entender, pero es como que va más allá. ¿Y en qué se caracteriza esta práctica o estas lecciones? Porque son 12 lecciones, se trabaja una lección por mes y nos va enfrentando a
cuánto nos amamos, pero cuánto nos aceptamos y cuánto de miedo hay en nuestra vida. Y todo esto, yo creo que todos, cuando estamos haciendo nuestra búsqueda, ya sea desde la parte, desde la psicología o hemos trabajado desde el área espiritual que hayamos, todos sabemos el punto de trabajo. Sin embargo, yo creo que a estos textos nadie llega porque sí. Llega uno cuando está cansado de dar vueltas, porque uno sabe lo que tiene que hacer, pero hay una parte de uno que em, uno siente que se boicotea o que de repente está fallando. Y todos sabemos, porque en la mayoría siempre se va a hablar sobre el tema del ego, y que es la mente que es distorsionada, la que nos hace interpretar nuestras creencias. Pero ¿cuál es cuál es la práctica que hace la diferencia con la vía del corazón? Es que nos lleva al punto de devolver a la inocencia, a ese ego. En una parte Jesús dice, querer intentar sacarse del ego de encima es como querer sacarse un brazo o una mano. O sea, deja de pelearte con el ego, deja de luchar con eso, porque en realidad es como querer eliminar a ese niño que vino conectado con toda su abundancia energética, y lo mismo lo vemos en Chikung, que se dice que un bebé nace con todas las rutas abiertas, con toda su conexión con la energía, con la conciencia, con la fuente, y es el ambiente el que va condicionando. Y Yeshua dice lo mismo, que es el ambiente en el cual ese bebé va recibiendo esas impresiones y van dejando su marca emocional en su cuerpo físico. Ahora la pregunta para ustedes es, ¿ustedes creen que un bebé puede ser juzgado por lo que inocentemente captó y percibió y que después se transformó en creencia? Es imposible. Bueno, eso es lo que estamos intentando hacer cada vez que queremos eliminar el ego. Queremos matar y eliminar ese niño. Entonces, una de las cosas que a mí particularmente me deslumbró de todos estos textos es que se adaptan perfectamente al tiempo que estamos presentes. Y no es casual que en esta conjunción Saturno-Neptuno, en el punto cero, el primer signo de Aries, que habla del niño, del bebé, tengamos que darle un resignificado a nuestro ego y empieza a reconectarnos con el yo soy. Por eso también el trabajo sobre el físico y llevarlo a un nivel distinto de escucharse, de sentirse, de habitarse y dejar que esas emociones afloren y darle lugar, pero desde un lugar de inocencia, sin juicio, es lo que hace la diferencia. ¿Y qué sucede en este renacer, en que todo este viaje que se hace con las lecciones, que vamos profundizando, como es un trabajo vibracional, y en un momento Yeshua dice, si vos pudieras ver qué pasa con tu cuerpo físico cuando lo cargas de culpa, cuando lo castigás, qué pasa con tus moléculas y qué está ocurriendo, no te atreverías a hacerlo. Entonces, yo nunca tuve acceso a información a ese nivel de que me permitiera también ensamblar el trabajo del cuerpo. Coincidentemente, el año pasado, que fue el primer grupo con el cual compartí estas enseñanzas, todas, algunas habían empezado en ese momento Qigong y otras venían de la práctica de Qigong. Entonces, el trabajo vibracional, energético, es más fácil de entender este material cuando uno se sumerge en una exploración del cuerpo desde ese espacio sutil. Y lo que me pareció a mí, o sea, desde lo que yo recibí, que me llenó de mucha alegría, fue porque dije, cuánto camino ganado tuve yo por meterme en ese campo sutil a explorar, a llevarlo a mi vida
y al mismo tiempo donde hace 30 años atrás no se hablaba del Qigong. O sea, yo era una loca, literalmente, haciendo esa práctica. O sea, todos te decían chiqué, era como que no existía. Se conocía el Tai Chi, pero no se conocía el Qigong. El Qigong se conocía más desde el lado marcial, como práctica previa a la práctica de Qigong, a la práctica de Tai Chi o como práctica de otras disciplinas como Kung Fu, Karate, donde los ejercicios de atesorar chi, atesorar energía, son base para después moverla, ¿no? Pero ¿qué sucede? También es una práctica que hoy por hoy empieza a tener mucho peso porque la neurociencia empieza a investigar en los efectos que tiene el cerebro sobre el cuerpo. Y una de las cosas que se ha comprobado es que la práctica de Qigong estimula otras áreas del cerebro que no están tan estimuladas en lo cotidiano y amplía los sentidos. Y el sentido de la propiocepción, el poder que el cerebro reciba órdenes de lo que el cuerpo le manda y que el cuerpo se anticipa al pensamiento. Entonces uno tiene un estado de alertidad en el cuerpo que en cuanto yo me habito y me respiro, me estoy cuidando. Entonces si hay alguien que sabe de los cambios es el cuerpo, alguien que se anticipa. Por eso es que la medicina china básicamente es preventiva, porque es anticiparse a las señales. Pero cuando yo me empiezo a entrenar en esto, yo estoy siempre anticipándome, porque lo percibo con anticipación. Si yo, imagínense, cuando nosotros trabajamos con Qigong, la mirada nuestra va a 60 grados, que eso nos permite justamente estimular esa propiocepción. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo percibir lo que me está pasando en el cuerpo y al mismo tiempo puedo mirar el entorno. Pruébenlo ahora unos instantes. Miren hacia abajo a 60 grados, respiren suave, lento y observen cómo perciben su cuerpo. Y ahora hagan un cambio, miren hacia adelante. Observen si pueden percibir el cuerpo de la misma manera. Sobre todo se lo digo a los nuevos, porque ¿qué pasa? Quienes estamos entrenados es como que no podemos salir de la percepción. Es como que es automático, ¿no? Entonces, miremos arriba, miremos abajo, estamos siempre ahí, porque ¿qué sucede? Cada centro está asociado a un punto de acupuntura y es como una puerta. Entonces, cuando una flor se abre, de pimpollo se abre, no se puede volver a cerrar. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros nos abrimos, activamos esos centros, no se pueden volver a cerrar, se pueden bloquear, se pueden ensuciar. Nosotros en la práctica de Qigong lo que pasamos es que estamos constantemente reajustándonos, pero no nos enfermamos. Hay un reajuste. Una cosa es enfermarse y otra cosa es tener que hacer reajustes, porque estamos interaccionando con el medio, porque nos pasan cosas, porque somos humanos y nos pasan con mayor intensidad, porque cuando sentimos, sentimos el doble. A ver, perdón que alguien me dice algo. Se bajó mi voz. ¿No me escuchan, chicas? ¿Todas me escuchan? Ah, porque puede ser que yo me vaya también, ¿eh? En esto de conectarme. Y entonces, ¿qué sucede? Una vez que uno abre, no se puede volver a cerrar. Se percibe, entonces está sensible. Y como estamos sensibles, es bueno que desde nuestra sensibilidad también podamos abrazar y podamos decirle al otro, si yo puedo, vos podés, todos podemos. No hay
uno que esté adelante, no hay otro que esté atrás, todos estamos en el viaje. Y por eso es que esta propuesta tiene que responder a que somos un cuerpo. Cada persona que se sume, practique o no practique Qigong, pueda no estar físicamente, porque puede ser que no se dé, que no pueda estar. Sin embargo, si responde y resuena con nuestro trabajo, va a estar sembrando en esta mente única en la cual estamos todos sumergidos. Y este es el tiempo de siembra de un nuevo colectivo. Y esta es la propuesta de este año. Es unirnos para sembrar algo realmente lindo en el colectivo, sobre todo la paz, porque es hermoso uno estar todo el tiempo despreocupado. Es hermoso estar descansando en la incertidumbre cuando tanto se tiene miedo. Es hermoso poder despreocuparse quién viene, quién no viene, si a alguien le gusta mi publicación, si no le gusta, porque a mí no me importa, porque no dependo de eso. Yo soy y desde mi yo soy yo vibro. Y el que vibra resuena, y el que vibra llega, y el que no vibra se va. Y no pasa nada porque está en su proceso y está en su viaje. Por eso la idea es que podamos abrazar todos los procesos, porque no es una carrera, porque no tenemos que ir a ningún lado. Es simplemente disolver esa mirada distorsionada que tenemos de nosotros mismos y volver a ese reencuentro con el amor auténtico, un amor que no sea tóxico para con nosotros mismos y animarnos. Y, y nada mejor que el efecto dominó que genera muchas mentes sembrando lo mismo. Es mucho más lento cuando uno va solo. O sea, para mí hoy me sirve porque hay mucho para expandirnos. Desde la práctica misma hay material, es inagotable, somos un universo. Cuando uno explora su campo sutil en su cuerpo, se llena de gozo, porque sabe que no tiene límite, pero que hay un orden y que ese orden del cielo y de la tierra siempre están unidos. Por eso cada una está en un proceso personal y cada una está viviendo su cuentito, por así decirlo, su historia, y tiene que abrazar todo y tiene que amar todo y aceptar todo quiere decir no buscar explicación, dejar que se revele, porque ahí está el misterio. El misterio es permitir que se les revele dónde está. No hay que buscar más, porque ya están, todas están en su mente única, porque siempre estuvieron, todos siempre estuvimos. Entonces ese disolver de que tengo que, eso marca siempre un apuro. Ahí es donde es muy fácil darse cuenta. El ego siempre nos va a decir que algo nos falta, porque el ego siempre tuvo esas impresiones de lo que vivió en su niñez que lo llevó a sobrevivir. Entonces sigue creyendo que está en una jungla. Y si nosotros nos distraemos con eso, el ego tiene material de sobra para retroalimentar el instinto de supervivencia y de que el mundo es peligroso. Sin embargo, acá ella dice que no hay nada que temer, porque no hay nada que nos quite esta libertad en el mundo, de que somos hijos de la fuente. El tema es que pretendemos entre nosotros, que somos enchufes, conectarnos y como que algo nos tiene que dar a alguien, algo, cuando en realidad todos pertenecemos a una misma fuente. Por eso que trabajo, que también terapéuticamente viene para quienes realmente lo quieran hacer, como profesionales y como terapeutas, es saber correrse, es dar elementos para que la persona se autosostenga, para que diga, soy libre, no dependo, porque sin intermediarios. Y eso es un acto que uno lo tiene que hacer cuando reconoce
que hay un vínculo sagrado en el cual nadie puede interferir. Y es muy interesante en los textos de Jesús donde Jesús dice que ni siquiera a él lo tenemos que poner en el medio, que va a llegar un momento que también eso tenemos que soltar, porque la mente cuando se alinea es simplemente ser un vacío. Y eso también es la práctica de Qigong. La práctica es esto. Para los chinos, vida, energía, es sagrado. La energía vital es sagrada y es dejarse atravesar. Pero esa energía vital que sostiene este cuerpo y esta vida responde a una fuente. Entonces es permitir que sea la energía la que nos corrige. No hay un dedito que esté mal o menos y que si yo presiono, nada. Porque ese recorrido que hace la energía y que hace que yo en vez del cuerpo lo tenga así, está perfecto. Es el camino. Es la energía que está buscando su cauce. Es ese río que está buscando su cauce. Y sabe. Y uno tiene que descansar en el cuerpo y sabe. Y cuando uno descansa en el cuerpo muestra. Y si el cuerpo dice, como me dijeron a mí cuando yo estaba, obviamente siempre fui muy exigente y muy disciplinada, y de mi primer hijo era muy llorón, y entonces yo venía, hacía mis prácticas de Qigong y iba después todas las semanas, y se ve que tenía una cansancio enorme, y el profesor me dice, bueno, cuando uno está cansado, el mejor Qigong es dormir. Y bueno, es un poco así, ¿no? Es eso. Eso es sobre todo respetarse. Porque cuando uno descansa, genera agua. Entonces genera naturalmente energía vital. Entonces, si me tengo que parar, me paro. Ahora, ¿qué sucede? Que tenemos tantos mecanismos en nuestro propio cuerpo aprendidos, estamos lo condicionamos tanto a este pobrecito cuerpo que si no nos metemos en un campo justamente que nos dé libertad, como es el campo sutil, no visible, donde no hay nada que esté mal, que no hay error, que todo siempre nos va a llevar a la unidad de la integración y encima abrimos puertas que nos activan y nos refrescan, nos renuevan la vida, con otra práctica, yo por lo menos, y eso que hago unas cuantas, nunca sentí tanta riqueza. Así que bueno, en líneas generales, eso es un poquito, ¿no? Que cada uno explore y lo que sienta de integrarse es lo que le va a servir, pero sobre todo se entiende de que no hay niveles ni etapas en función de que haya un tema de avance, sino que acá tiene que ver en cómo cada uno está dispuesto para la autoobservación. Hay mucha gente que tiene mucho camino recorrido. El año pasado se han acercado hacia mí terapeutas profesionales y que justamente estaban parados en buscar otra mirada. Y la particularidad de esas personas justamente es que su relación con el cuerpo les faltaba una vuelta. Y ahí es donde en ese faltar una vuelta en el cuerpo también hace que nuestra mirada del mundo a veces sea muy lineal. Y lo que tiene trabajar con un área del cerebro que nos conecta justamente con el no límite es encontrar otras respuestas que parecían que no las teníamos. Y es como que brota y empieza uno a sincronizar, porque en definitiva, ¿cómo nos vamos de la sincronicidad? Con ese ego que nos apura, con ese ego que dice no tenés tiempo, mirá que te podés morir y que te va a pasar esto y que te va a pasar lo otro. Y ojo, no vayas allá y no viajes y no jugársela. Y este es un momento muy particular. Saturno, Neptuno en Aries te dice, quien arriesga gana. Sé valiente, pero escucha tu corazón. Cosa que no termines haciendo humo, porque Neptuno, el planeta que está asociado al agua, que los dejamos en Piscis, cuando nuestros deseos responden mucho más a nuestro ego y a nuestro capricho y demás, ahí con Saturno
Saturno se lo va a devorar, como en la mitología, y le va a poner el freno y le va a decir, no avanzas. Entonces mucha gente se va a encontrar con esta situación. Y como Aries es el regente es Marte, es belicoso, hay mucha gente que va a estar enojada consigo misma y belicosa. Por eso es muy importante que las tribus nos juntemos, nos reunamos, nos potenciemos amorosamente y que mutuamente nos digamos, estamos a salvo, no nos va a pasar nada. ¿Mm? Así que un poco ese mensaje de este encuentro es esto. Si alguna quiere hacerme preguntas, bienvenido sea. Si alguna chicunera quiere compartir su experiencia para quienes no lo hicieron también, porque como esto va a quedar grabado, también lo van a escuchar otras personas que hoy no pudieron. Así que bueno, ahí las actívense la que quieran. Si alguna quiere compartir cómo se siente hoy con esta energía, Saturno, Neptuno en Aries, también siempre suma porque ahí abrimos el campo para todo. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, mi reina, ¿cómo estás? Bien, para las que no me conocen, soy Silvia y bueno, gracias por la invitación y esta charla que realmente muy nutritiva. Cuando hablaste recién de Saturno y Neptuno, es como que yo no soy de Aries, pero en algún lugar y en alguna casa quizá. Porque Ujú, esto del enojo, sí, fíjate, hoy era un día que a media mañana estaba enojada conmigo. No sé si tiene que ver con esto que estamos atravesando, ujú, pero conmigo por a veces estas exigencias bien sutiles y escondidas, pero están, de que cuánto hago y todavía no encuentro respuesta a algunas dolencias que vengo atravesando con mi cuerpo. Entonces, sí, desde el lugar que trabajo uno puede bajar y sabe, pero si voy a la parte clínica, que es lo que uno quiere, sentirse mejor, todavía no aparece. Entonces, esta cosa del bombardearse, ¿no? De enojarse, pero enojarse después digo, bueno, cancelo, hay que seguir, hay que tomar como decías vos, ¿no? Tomarlo y que lo que está bajando, por algo es, eh, pero aparece que no. Entonces, me hizo ruido recién con lo que dijiste. sí, acá el tema también es que en este tema de buscar explicación, nosotros, por ejemplo, en la práctica de Qigong, una de las cosas que decimos es que movemos un único tiempo, el Mm, presente, ujú, pero que no podemos analizar. ¿Por qué? Porque la energía no responde a ningún tiempo. Entonces, cuando nosotros tenemos una energía que se mueve y que se mueve lo ancestral, si nosotros buscamos explicación desde las memorias que estamos activando, nos la pasamos toda la vida en un laberinto. mm, Entonces, cuando eh, los chinos dicen que la energía fluye con alegría, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que yo quiero encontrarle una respuesta a algo, una solución, me pongo en modo obsesión. Y el modo obsesión es el pensamiento rumiante. Desde la mm, medicina china, el pensamiento rumiante es la preocupación. Uno entra a rondarse en la preocupación y lo que hace es frenar la energía. Si yo mm, freno la energía, puedo generar lo más leve, una mucosidad, flema, pero puedo generar tumores, quistes, cálculos. Eso es humedad, porque para los chinos es la energía más perniciosa.
porque en realidad el acto que si nosotros hacemos en contra nosotros de la vida es no fluir, es no confiar en ella. Entonces, el cuerpo está haciendo, pero ¿cuál es el tema? Que hay una manifestación desde la medicina china es también una resolución, pero es como que hay un camino que se tiene que terminar, ¿no? Como que yo mandé una carta. La dirección no está buena, pero si yo sigo ese caminito y quiero cambiar la carta, no puedo, tengo que mandar otra energía. Entonces, nosotros decimos que el cuerpo es como la tierra, ninguna semilla germina si el terreno no es propicio. Entonces, vos, lo que uno justamente tiene que trabajar en disolver todo eso que hay, esa trama energética, vibracional, que no se ve, pero que está manifestada en tu dolencia, es decir, Ujú. bueno, a ver, ¿cómo desarmo esta tela energética? ¿Juzgándome, castigándome porque me siento enojada? ¿O decir, bueno, esto me lo permito evitar y no pasa nada? Porque ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que está interfiriendo ahí? Tu miedo. Mm, Porque si tu miedo en que eso puede empeorar o que uno se adelanta, es como que yo tengo que encontrar una solución. Y si uno cambia la cosa y decir, bueno, por lo menos a mí me ha servido muchas veces cuando yo estaba empantanada en alguna cosa, yo digo, la solución sé que siempre está, el tema es que yo no la veo. Entonces, cuando uno se pone en esa situación, es muy positivo porque automáticamente ujú, callo a una parte mía que cree que la tiene que tener clara siempre. Y entonces yo termino siendo muy dura conmigo misma si yo tengo que juzgarme todo el tiempo y ponerme en una situación que la tengo que tener clara. Entonces, justamente, en un momento, eh, Yeshua habla en una de las lecciones, abrirse al misterio. Y un ejercicio es, yo no sé de dónde vino este pensamiento. Yo no sé de dónde me ocurrió esta inflamación. No lo sé, pero no lo quiero en mí ya y por eso lo acepto, lo abrazo, lo bendigo y lo integro. Punto. Pero yo estoy en paz. Más allá de eso que no sé, no voy a perder mi paz. Que ahí está el tema del propósito. Que mm, este impedimento que vos tenés no te ponga, no sea un freno para avanzar. Vos podés seguir porque la vida es expansión constante y vos estás viva. Entonces vos te estás expandiendo. Entonces no lo veas como un obstáculo ni como un freno, porque ahí es donde empieza el forcejeo de que yo tengo que salir de esta. ¿Entiendes? ok. Sí, sí, Entonces si sí. yo digo, bueno, a ver, me voy a respirar, ¿qué me modifica esto a mí ahora? ¿Qué aquí ahora, esto si yo lo integro, lo acepto, qué pasa? Y si esto me quiere decir otra cosa y es por otro lado, bueno, y me abro el misterio. Y en ese abrir y en ese permitir que tanto se insiste, ¿no? En el trabajo más profundo con nuestras emociones, yo abro una puerta Mm, para que algo se me revele, pero que sea como si fuera una inspiración, una epifanía, que es desde la parte más profunda de tu ser, que está siempre alineada a la mente correcta y ahí, tácate, te viene y decir, bueno, ahora voy a ir por acá, ahora voy a ir más porque vos sos muy intuitiva, Silvia. Entonces eso, a veces vos tenés tanta información y sabés tanto y estás tan comprometida con eso, que ahora el cuerpo te está pidiendo, comprometete con ser vos misma y abrazar a esa Silvia que siempre estuvo y que te está para acompañarte, porque no hay nada externo a vos. Vos tenés la respuesta, tu ser te va a guiar y vas a ver que de golpe y porrazo era simplemente soltar la cabeza, mm, porque a veces está, o sea, el enojo eh, es como una pantalla, a veces no hay tal enojo, a veces hay mm, más tristeza y angustia que otra cosa, o ansiedad.
nada más que se traduce en un enojo. Porque, ¿qué pasa? El enojo tiene que estar porque hay algo a nivel inconsciente que no está haciendo, no sale a la luz. El hígado tiene que ver con eso. Pero este es un momento muy clave para nosotros, porque donde hay fuego, como la que estamos en energía de fuego de Aries, tan fuerte, hay luz. Entonces, este es nuestro gran momento para la humanidad, para ver y tener respuestas que nunca las hubiéramos imaginado tener. Es un momento de revelación. Entonces, abrite a eso y permitido. ¿Y, y, y qué pasa? Plutón está en Acuario. Entonces, Plutón en Acuario te viene de manera, de forma de epifanía, te surge algo por dentro que vos decís, ¿de dónde salió esta idea? Te encontrás con genialidad. Ni que hablar cuando entremos con Júpiter en Leo, a mitad de año. Ahí va a estar tu genia creativa también. Y a jugar, quitarle la parte de peso, porque también es esto. Los chinos nos invitan a jugar y a disfrutar y a que el placer forme parte de nuestra vida, que es fuerte para nosotros los occidentales. Nos cuesta mucho disfrutar y esto es lo que nos invita a la práctica también, a soltarnos, a alivianarnos, a disfrutar, a ver, a tener otra mirada. La vida no es tan densa, la hacemos densa nosotros con nuestra interpretación. Y eso cuando nos empezamos a sentir en el cuerpo, es maravilloso, porque es como que nada pesa, no hay un esfuerzo. Y si me tengo ganas, no quiero pensar más, me quiero dormir, bueno, me voy a dormir y listo, no pasa nada. No quiero pensar, bueno, no pienso. O sea, es así. No torturarse ni nada. Me pasó, por ejemplo, con esta charla, o sea, me encontré con que era el jueves y yo no había anunciado a nadie que había ido a la charla. Y yo dije, bueno, y salió así, el que podrá venir viene, yo sé que este es un momento de siembra para todos, lo hago, lo siento, no tenía, yo los sábados normalmente trabajo y, y yo me asombraba de mí misma, porque otra parte mía en su momento, pero no, y lo cambio, porque si no es así, y bueno, como salga, me permito ser con mis falencias y demás, y no pasa absolutamente nada, porque tampoco me importa, ¿se entiende? Y eso es libertad, eso es libertad interior, cuando yo estoy en paz conmigo y no tengo expectativas de lo que hago. Y entonces las cosas van a resultar como tengan que resultar, pero siempre van a ser perfectas, porque cuando uno tiene expectativas se da cuenta que todo es perfecto. Ahora, cuando uno pone expectativas, ¿qué pasa? Las expectativas nos llaman después al juicio y no nos damos cuenta. Nosotros cuando esperamos algo, cuando no nos sale, a ver, ¿qué viene después? El juicio. En cambio, cuando uno descoloca el ego, de decir, bueno, pase lo que pase, lo hago igual, no pasa nada. Como fuimos cuando niños, o sea, cuando éramos niños, nos animábamos a las cosas y no sabíamos, podíamos caernos y bueno, nos levantamos. Después, cuando ya venía el contexto de ir censurando determinadas cosas, pero ustedes observen un bebé muy pequeño y lo insistente que es. ¿Y por qué? Porque no tiene un no que le esté diciendo, después viene todo lo demás, pero al principio es, tengo que yo ir descubriendo el límite. Y bueno, hay que partir de que todo es posible, siempre, todo es posible. Entonces todas las posibilidades están. Entonces, ¿cuál va a ser la que vas a elegir vos? Entonces vos tenés que tomar una elección también de cómo querés interpretar este hecho que te está sucediendo, porque ese es el tema. El hecho en sí mismo no es ni bueno ni malo, es la connotación que nosotros le ponemos y el juicio de interpretación lo que hace que sea para uno bueno o malo, nada más. Pero no hay, está todo bien, a pesar de que uno, y esa es la parte difícil, ¿no? Porque es muy fácil Claro que decir, sí. cuando está todo perfecto, pero cuando uno se siente para el traste físicamente y decir, está todo bien, es como que, bueno, está todo bien, pero yo me siento malísimamente mal.
sí, ¿no? sí, Pero sí, bueno, ahí está también el desafío de decir, bueno, yo voy a tomarlo así, como decir, bueno, voy a probar esto, a ver qué pasa. Y si yo pruebo decir que a pesar de todo está perfecto, y si yo me calmo, y si yo dejo que las aguas se decanten, porque cuando yo estoy con mi mente, y ahora que estamos con la energía de fuego, la mente de fuego que hace calor, 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 inflamación, 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 la cabeza después la tengo así de tanto pensar. Bueno, a mucha gente le pasa hoy en día, porque es eso. Cuando uno incita, y también ¿qué pasa? Si hay mucha energía, hay mucho fuego, también el agua tiene que equilibrar. Entonces, no me puedo ir. El tema del péndulo, del equilibrio yin-yang, es que si yo me voy para un extremo, ese extremo me va a llevar al orden. El yin se convierte en yang, el extremo yang se convierte en yin. Entonces, yo tengo que jugar con las energías y danzar. Y bueno, y hay momentos que yo voy a estar a tope y hay momentos que yo voy a estar por el piso. Y bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Y ahí ya voy. sí, Es jugar con las variables y con incertidumbre. Por eso es que hay que descansar en eso y sentirnos fuerte en ese campo no visible. Cuando nos empezamos a sentir fuerte en el campo no visible, sabemos que la conexión empieza ser más directa. Entonces se precipita más rápido en la materia porque no hay interferencia. Lo que hace que nosotros muchas veces no tengamos las soluciones a la vista es nuestra distorsión, porque esa distorsión hace que nos creamos separados y alejados. En cambio, cuando nosotros empezamos a meternos en este campo y empezamos a convivir con eso, vamos a tener también un medio, un mundo distinto que esto que estamos hablando hoy en muy poco tiempo va a ser como natural que uno esté conviviendo simultáneamente con el espacio sutil y este espacio como que no veamos diferencia. Porque, ¿qué sucede? Los chinos dicen que tenemos que salir energéticamente del modo subsistencia, porque si no tenemos un superávit, el cuerpo no se restablece, primero no se regenera, pero después viene otro camino, que es activar el cuerpo para llevarlo a otra vibración. Entonces, el cuerpo se pone más liviano, más sutil, pero que al mismo tiempo va activándose, porque justamente a mayor energía, las rutas que estaban abiertas, que éramos bebés, y se fueron secando, las volvemos a abrir. Por eso es que la práctica del Qigong se conoce como la vuelta al origen, ¿no? Porque volvemos a ese origen donde tenemos todas las rutas abiertas y el cerebro todavía activo, ¿no? Yo me acuerdo que de chiquita decía eso, que yo quería desarrollar todo mi cerebro. Así que sí. bueno, me fueron llevando por acá. Bueno, qué Bueno, bueno, qué bueno. Bueno, gracias, gracias sí, porque me hizo sentido total, lo que fuiste explicando. Mucho sentido, mucho sentido. me Eh, alegro, eh, me alegro sí, mucho. no soy de enojarme tanto conmigo, pero sí veo que hay como que prevalece la tristeza. Ujú. Y atrás está el enojo, pero y después busco y digo, ¿y pero quién está atrás, atrás? El miedo, no hay vuelta, no hay vuelta. Claro, sí, Entonces confía, es eso, es confía, ese, claro, confiar y confiar. No, confía yo, que estás guiada, ese lugarcito que vos decís del soltar y de que uno se puede llegar a sentir liviano, vos no sabés cómo yo lo ansío poder llegar ahí, que sí, porque sí que existe ese lugar, pero es un trabajito, es un caminito, como digo, es un es un, camino, pero es cuando un camino. empieces a jugar con tu cuerpo, que aparte tenés un Mm, nivel energético hermoso para moverte y jugar con eso, vas a ver que todo va a andar sí, así, sí, rapidito, rapidito. en eso confío que sí, vos sabés que sí. Bueno, gracias, Eli, gracias, Gracias a vos, mi amor. Gracias a de vos. ya, sigo escuchando. Bueno.
¿Alguna más que quiera preguntar o comentar algo? Bienvenido sea. Y ya vamos cerrando porque ya. Eli, hola, Hola, mi amor. ¿cómo estás? Gracias por la charla. Estuve escuchando atentamente. Y bueno, yo hace ya cuántos años que hacemos Qigong, un montón. Y sí, vos sos de las que está cerca de los 20 también. Entre Por lo 15, menos, sí. 15, más de 15 seguro. Así que nada, sí, algo que quiero compartir es que en todos estos años que comenzamos con la disciplina, bueno, obviamente la vida nos va llevando a atravesar distintas situaciones, algunas más bonitas, algunas más tristes, en fin. Y lo que a mí me ha ayudado muchísimo es entender, o sea, en esta autoobservación, es que ninguna emoción es permanente, o sea, que uno por ahí se queda preocupado con algo o triste por algo, pero es conectar con esa emoción y sabes que fluye, no es permanente esa tristeza, no es permanente el enojo, es tal vez en ese momento. Ujú. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfecto. Y es así aparte. Entonces, te da una esperanza, te da un bienestar y te sentís más liviano, como decías vos, te sentís más feliz de alguna manera, Ujú. a pesar de la situación externa, que vos sabés muy bien que fueron muy extremas en mi caso. Sí. Y de aprender y dejar fluir esto de soltar el querer tener el control, porque la verdad no controlamos nada. Sí, tal cual. A pesar de que lleve, bueno, un tiempo desprenderse de seres queridos que fueron partiendo, como mi papá, que empezó ya con toda ese, esa seguidilla de situaciones donde tuve que aprender a soltar. Si yo no hacía Qigong, creo que no lo podía asimilar. Lo de mi papá, lo de mi mamá, los chicos, todos, o sea, todos esos diferentes Y sí, son todos ex- duelos en algún punto. aprendizajes de desapego. Exacto. Bueno, ese es el punto, que ahí es interesante. Vos lo viviste como un aprendizaje de desapego porque ese espacio en lo cual vos estás en lo sutil, sabes que no hay separación y que no hay distancia, entonces no hay despedida de esos seres. Exacto. Entonces ese es el tema, cuando uno habita ese campo sutil, todo ya es y todo está y sigue estando. O sea, esos seres que están del otro lado del velo, digamos, sin este cuerpo físico, que son pura luz, están activados en mi corazón. Entonces, están vivos todo el tiempo conmigo, conviviendo y acompañando. Y bueno, obviamente, eh, uno puede tener una creencia o no, pero cuando uno explora ese campo sutil y empieza a sentir la energía como algo tangible, no Mm, empieza uno a vivir otras experiencias en este mundo y, y sobre todo que uno está enraizado, porque eso es lo lindo que tiene nuestra práctica, ¿no? Que nosotros estamos enraizados a la tierra, trabajamos con los ojos abiertos, no estamos alucinando ni imaginando. Lo que se activa, pero no es producto de la imaginación. Que eso pasa con mucha gente que trabaja mucho desde lo mental, pero bueno, desde lo mental yo puedo tener unas maravillosas ilusiones y el cerebro se cree lo que quiera, lo que uno le quiera creer. O sea, también puede uno reemplazar creencias, una creencia que tiene con algo que, bueno, que estamos conectados y que el ángel este me está cuidando y esto y demás. Bueno, es una creencia. Ahora es muy diferente cuando mi cuerpo empieza a vibrar en otra percepción porque pasan cosas y en ese pasar cosas uno tiene que acomodar el cuerpo, porque a mayor energía y a mayor vibración, a uno le pasan cosas y ujú, obviamente que tiene que enfrentarse al miedo de qué me está pasando en este cuerpo, qué me está pasando con la cabeza, o sea, pasan cosas con la energía, ¿no?
Y entonces, bueno, yo me acuerdo que nosotros teníamos en el profesorado, había limpieza, decíamos que limpiábamos a través de la orina, la mujer desde la menstruación y demás. Yo me descansé en eso. Si yo iba cada vez al médico, cada vez que tenía unas manifestaciones con menstruación y demás, que yo decía, ¿qué sale por acá? Porque era una cosa que inimaginable las cosas que me pasaban con la menstruación, por ejemplo. Y yo nunca le temía nada y nunca tuve nada, pero es muy factible que en esas cosas desconocidas, con la limpieza energética y las cosas, uno alucine con un montón de cosas, pero eso no, es parte del proceso de activar y limpiar y llevar el cuerpo a mayor energía, ¿no? Así que bueno, Sí, tal cual. Bueno, gracias, Eli. gracias, mi amor. Pronto nos vemos. Pronto, sí, el 28 de marzo ya tenemos nuestro primer encuentro. Pero bueno, también tienen la posibilidad de las que quieren hacer online, las que quieren, digamos, mirar los videos de YouTube, que son cortitas, ¿no? Pero para experimentar, todo sirve y todo suma. Así que bueno. Bueno, mis amores, damos por terminado hoy porque ya se nos cumplió el tiempo y nos vemos pronto. Bueno, cualquier cosa me escriben por WhatsApp si tienen alguna pregunta o algo y no hay problema. Gracias, ¿eh? Gracias a vos, ¿eh? Gracias desde ya. Chau, Linda gracias.